Bien, jóvenes, como les estaba diciendo, entonces vamos a continuar nuestro tema y vamos a ir complementando nuestras ideas. Vamos a ir viendo quiénes son estos grupos que nosotros hemos estado visibilizando aquí. Estamos en el tema general, expansión del cristianismo y sus conflictos. Hemos visto cómo se va expandiendo el cristianismo. Ustedes tuvieron una tarea sobre esto. Revisar cuál es el origen del cristianismo. Se ha planteado principalmente el origen del cristianismo dentro de la perspectiva del Imperio Romano. Y lo vamos a ir comparando con la expansión del Islam. Se ha ido expandiendo principalmente a partir de la muerte de Jesús, gracias a los apóstoles, al colegio apostólico, las mujeres que siguieron a Jesús y los primeros conversos. Hemos visto que el Islam ya desde el principio tiene algunas consideraciones importantes y hoy vamos a ir complementando la expansión del Islam y cuáles fueron sus conflictos. Dentro de la consideración que nosotros nos planteamos, el principio fundamental, Mahoma como el profeta, que genera la expansión del Islam realmente, y nos hemos estado planteando la historia del Islam dentro de estas perspectivas de su expansión. Entonces vimos un corto video del inicio del Islam y vamos a ir complementando este video con las perspectivas de la división. Mahoma como profeta, entonces regresa después de la Égira a su tierra santa, regresa a la Meca y vamos a ir entonces retratando esto. Les pido su atención. ¿Qué van a hacer? Resuma los elementos puntuales. No le pido un resumen extenso, es decir, solo tome los elementos puntuales que puede obtener de el video. Entonces vamos a ir tomando en consideración estas perspectivas. Vamos a ir tomando en cuenta estos elementos que se van a ver en el video. Retomamos las perspectivas de la expansión del Islam desde la conformación y ya vamos directamente a los chiitas y sunitas. Entonces vamos a revisar este video. Vamos a continuar después desde ahí, desde esta perspectiva, pero por ahora nos interesan algunos elementos relevantes. Primero, tomamos en consideración la perspectiva inicial desde Mahoma. Entonces vamos a ver la expansión. ¿Cómo se fue dando esta expansión? ¿Qué nos muestra el video? Primero tomamos en cuenta a Mahoma, que para el 610 comienza a predicar. Para el 619 asume ya a Alá como su único Dios. 619, Alá, único Dios. De ahí se genera para el 622 la Égira y todo el proceso importante de retomar a través de un ejército armado la ciudad de la Meca. Para el 622 y comienza la expansión realmente para el 632. Con la muerte de Mahoma. Una relación similar como lo sucedido con el cristianismo. ¿Qué pasó con el cristianismo? A la muerte de Jesucristo comienza a expandirse la religión. Lo mismo sucede con el Islam. A la muerte de Mahoma comienza a expandirse esta religión. ¿Qué pasa después? Desde el 632 hasta el 661 se van a dar estos califas ortodoxos. Y dentro de esta relación hay una serie de disputas internas. Vamos a ir puntualizando estos dos elementos que nos interesan. Tras la muerte de Mahoma, el Islam se divide en dos grandes ramas.
después de esta muerte de Mahoma. ¿Cuáles son estas dos grandes ramas? Los chiíes o chiitas y los suníes o sunitas. Dentro de esta consideración están las dos grandes ramas que seguían a los primeros califas sucesores de Mahoma, los sunitas o suníes, se veía en el video, eran los principales seguidores, los seguidores, los primeros, perdón, seguían a los primeros sucesores de Mahoma. Recuerden que a quienes fueron los primeros que se convirtieron al Islam fueron la familia de Mahoma. En cambio, los chiitas, chiíes, que directamente fueron seguidores del yerno de Mahoma. Aquí va a comenzar la disputa. Yerno de Mahoma, que fue Ali. Estas dos ramas poseen diferencias doctrinales estrictas. También difieren en cuanto al papel que debe tener la religión en la política y en el Estado. Para los sunitas la intervención debe ser minoritaria y para los chiitas debe ser total. Entonces, ¿en qué difieren principalmente? En la forma en la que la religión interviene en el papel que tiene la religión en la política. Esto del papel que tiene la religión en la política propiamente se va a plasmar tanto para los chiitas, menor intervención, y para los sunitas menor intervención y para los chiitas una mayor intervención. ¿Sí? Dentro de esta consideración, por lo tanto, vemos que la distinción y la sucesión de los califas se expandió de manera geopolítica las influencias del Islam. En este proceso, los árabes incorporaron conocimientos de los conquistados, tanto hindúes, persas y otras culturas. Los califas sunitas, como los chiitas, difundieron su religión durante las campañas bélicas. Por lo tanto, donde se expande el Islam es propiamente gracias a estas tomas de posturas que se fueron dando, que nosotros podemos observar a través de la guerra. Entonces, la expansión del Islam se dio por las conquistas de los diferentes califas. Bien, jóvenes, con esto nosotros vamos cerrando esta perspectiva de lo que se entiende dentro de la expansión del Islam. ¿Cómo se expande el cristianismo? Se expandió principalmente gracias al colegio apostólico, las mujeres a través de la predicación. Y sobre todo se expandió cuando el Imperio Romano no puede destruir realmente la religión y se adhiere a la misma con el decreto de Milán, que lo plantea Constantino. Posteriormente al decreto de Milán, Roma pasa a asumir la religión como propia y ahí se expande dentro de esta consideración. En cambio, ¿qué pasa
con el Islam. El Islam, al igual que el cristianismo, si ponemos alguna relación, es decir, si ponemos algo similar, podemos considerar, y ya vamos a hacer este cuadro comparativo para tener en cuenta, pero ya les voy diciendo, los dos tienen profetas, la religión se expandió después de la muerte de los profetas, a diferencia del cristianismo, se expandió a través de las conquistas, de la guerra armada y de la disputa que existía entre los diferentes califas, aquellos que seguían a Ali, aquellos que seguían a los primeros que fueron los califas ortodoxos, que eran allegados a Mahoma. Depende de esa postura, pero fue principalmente una consideración bélica. Vamos entonces a ir realizando esta consideración que ustedes deben tener en cuenta. Vamos a realizar esta comparación, este cuadro comparativo. Siempre es importante tener una comparación entre lo que vamos nosotros puntualizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar a estas dos religiones en tanto cristianismo, hagámoslo así, para que quede más claro. Para que quede claro nuestro cuadro. Vamos a hacer un versus. Cristianismo. Islamismo. Ya. ¿Qué vamos nosotros a realizar? Entonces, con la colaboración de ustedes vamos a ver las semejanzas y diferencias entre uno y otro. ¿Qué semejanzas entonces encontramos? Vamos, por favor, no se olvide ir realizando esto. Está por ahí. ¿Qué semejanzas encontramos? ¿Cuál es una semejanza entre el Islam y el cristianismo? Como religión y como expansión, los dos temas que hemos revisado hasta el momento. Ambas se expandieron después de la muerte del profeta. Ya, se expanden después de la muerte del profeta. Otra relación, voy a ponerla evidente, las dos son monoteístas, creen en un solo Dios. ¿Qué más? Otra semejanza entre las dos religiones. Otra semejanza que podemos encontrar. Hasta eso, entonces, vamos con una diferencia. ¿En qué difiere el Islam del cristianismo? Vamos, jóvenes, ¿en qué difiere el uno del otro? No, entonces ya tiene su deber. Y vamos a hacer aquí en clase, pero no. Quiere ir complementando aquí en clase, entonces tiene que irlo complementando en su casa. Dígame, Andrés. Que el Islam se expandió por Medio Oriente y parte de África, y el cristianismo, pues sí, parte de Roma. Ya, de Europa y parte de Oriente, ¿ya? Islam se expandió, ya ponen ahí donde se expandió, principalmente en lo que es Asia y África, y el cristianismo se expandió principalmente en Europa y en Indoeuropa.
toda la parte de Grecia y lo que va ya hacia Jerusalén y todos estos elementos importantes. Ya. ¿Algo más? Los dos tienen diferente a ver, ¿Cómo los dos libros. tienen diferente? O sea, Tienen se diferentes asemejan que libros. son diferentes. ¿Son diferentes por? Ambos tienen un diferente Dios que consideran la máxima de Dios. No le entendí nada, Steven. Ambos tienen un Dios diferente que consideran su deidad máxima. Ambos tienen un Dios diferente. ¿Cómo es eso? Ambos tienen. O sea, dice, son semejantes y tienen un Dios ¿Cómo diferente. explicarles? Ambos Ya, tienen el diferentes nombre No, de les- Dios para el Islam, pongámoslo así, Islam, Alá, el cristianismo, ¿cómo se llama el Dios del cristianismo? Yahvé. Pues podemos poner el de la consideración judía, pero dejémosle como Dios para no diferir entre el judaísmo, ¿sí? Porque para los judíos principalmente es Yahvé. Vamos a llamar Dios en esa Trinidad, Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, ¿ya? Como tal. Al final el cristianismo simplemente le va a llamar Dios. ¿Sí? Jesucristo en su resurrección, pero bueno, de todos los elementos. Yahvé proviene desde la consideración judía y se fue plasmando en el pensamiento. Es un pensamiento judeo-cristiano, en eso tiene toda la razón, Steve. Bien, vamos con otra semejanza. ¿Qué más se asemejan? Anthony no nos acabó de decir en qué se asemejan. ¿Son iguales porque son diferentes en qué? No, dicen, o sea, le iba a decir son diferentes, tienen diferente libro de escritura, por ejemplo, tienen la Biblia y el otro era el Corán. Creo que era. El Islam, diferentes textos sagrados. Corán, cristianismo, Biblia. Pero esto también es una semejanza. Los dos tienen libros sagrados. Llámense como se llamen, tienen los dos libros sagrados. Es decir, hay un texto en el que se basa toda la religión. Eso es una similitud. Otra similitud. ¿Qué más podemos considerar como similitud? Ambos creen en la eternidad, en el castigo y en la recompensa. Ya, muy bien. Podemos poner la eternidad. La eternidad sobre todo, eternidad. Hay una vida después de la muerte y todos esos elementos, es la eternidad. El castigo y los demás están bien, pero va difiriendo un poco el cristianismo aquí. Al principio sí era muy parecido en la forma fuerte en la que reaccionaba, pero después va un poco cambiando. El Islam no ha cambiado mucho. Otra semejanza. Dicen, en diferencia puede ser que el Islam está completamente, bueno, casi ligado a la política. Ya el Islam relaciona política con religión. Eso hasta la actualidad. Hubo un tiempo en el que el cristianismo también relacionó esto después del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, comienzan a ser fuertes los papas y comienza a aparecer los reyes. Para no desaparecer los papas, se unieron con los reyes y había una relación iglesia-estado muy fuerte en la época medieval. Entonces podemos decir que en un principio también el cristianismo tuvo una relación fuerte política y religión, pero en la actualidad el Islam todavía se mantiene y el cristianismo ya no tiene relación con el Estado. Tienen profetas, por lo menos para el Islam es un solo profeta. Mahoma es su profeta y para el cristianismo tenemos algunos personajes, pero Jesús es el más relevante. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando ahí esta clase. Vamos a ir pensando otra semejanza.
Otra diferencia mientras vemos la siguiente parte. La influencia del cristianismo en la vida cotidiana. ¿Cómo ha influido realmente toda esta postura? Vamos a ver estos temas e ir revisando nuestra temática un momento. Vamos a ver nuestros contenidos programáticos nuevamente para tomar en cuenta algunos elementos importantes. Hemos llegado a revisar la cultura como producción material simbólica, el Islam y su influencia cultural, el concepto de yihad, la expansión del cristianismo, la expansión del Islam. Vamos a ver la influencia del cristianismo y del Islam. Los dos temas están interrelacionados y estaremos agrupando los últimos temas que conllevan al judaísmo, la cultura de los antecedentes históricos del conflicto judeo-palestino y el rol de la mujer, los iremos complementando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estos temas nos llevan tiempo en el desglose porque son temas extensos. Entonces, al finalizar, estaremos cerrando rápidamente los otros temas. Lo importante y lo que quiero es que sobre todo ustedes tengan en cuenta qué es el Islam, qué es el cristianismo, cómo se fue confrontando, cómo se fue conformando, cómo afecta la realidad de la sociedad, cómo influye al pensamiento actual, para ir complementando estas ideas y que se pueda generar un análisis crítico y llegar ya a la Edad Media en estos procesos a través de entender el Islam, el cristianismo, que serán fuertes en esta época. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, no se olvide, tenga en su cuaderno diferencias y semejanzas de lo que es el Islam y de lo que es el cristianismo.